Pues aquí estamos en esta mesa redonda que me toca moderar. Yo soy Alberto García, muchos me conocéis porque os he dado clase y otros no porque probablemente os daré. La sesión es un poco más larga que las anteriores porque, como habéis podido ver, lo primero que hemos hecho ha sido emitir el primer episodio de una miniserie que se llama Los 8 de Irak, que está disponible en Movistar Plus. Son 4 capítulos y creo de verdad que merece la pena verla, y si alguien cree que no, después de la sesión que vamos a tener ahora con, bueno, por supuesto, la directora y la creadora y luego José Manuel Sánchez de Riera, que lo tenemos aquí, creo que veréis que es un esfuerzo intenso emocionalmente, pero que merece mucho la pena por todo lo que se cuenta y sobre todo también por cómo se cuenta. Es una miniserie, en este caso, como hemos dicho, emitida por Movistar, octubre del año pasado. Y ya ayer estuvimos hablando, puedo dedicar mucho tiempo a presentar, pero lo que quiero es que nos centremos en cuestiones que además tienen que ver con algunas de las cuestiones que se han dicho también esta mañana, la sesión de Reyes Mate, que al final tiene que ver con toda la idea de cómo se representa el terror, y luego sobre todo cuestiones que creo que van a resultar interesantes, digamos, la postura moral que el creador tiene con respecto a un material tan sensible como el que se retrata en la miniserie. Entonces, lo que vamos a intentar es tener un diálogo lo más fluido posible. En principio es entre nosotros tres, pero si alguien quiere también levantar la mano, de hecho, antes, en la comida, José Manuel nos decía, con lo dispersas que son las mentes jóvenes, si alguien tiene preguntas, que las haga en el momento, porque luego se les van. Simplemente presento muy brevísimamente a las dos personas que me acompañan, pero bueno, ya habéis visto parte, sobre todo, de la obra de Fátima, que es la creadora de la serie para Movistar, que no puede estar con nosotros físicamente, precisamente porque está en medio de un trabajo, y la tenemos ahí en pantalla, bien grande. Y luego tenemos aquí a José Manuel, que tengo que decir de él solo dos cosas. Una de ellas es que él no ha visto el propio documental, y ahora a lo mejor nos puede abrir por ahí. Y luego que cuando le he preguntado en la comida que si había estado alguna vez en Pamplona, me ha dicho que sí, pero si te dijera cuándo, tengo que matarte. Con lo cual ya me da miedo decir nada más. Entonces, Fátima, yo, si te parece, como hablábamos ayer, puedes contar, precisamente, siguiendo con lo que se ha hablado esta mañana, ya sé que vosotros no estáis, pero bueno, se ha hablado de la idea de cómo enfrentarse, entre uno de los elementos, porque ha sido una sesión muy completa, la de en Reyes Mate, cómo enfrentarse como creadores, en este caso, aunque él lo centraba en la Shoah y en el genocidio, cómo enfrentarse, que es el caso que aquí nos ocupa, a una cuestión tan sensible y tan delicada como esta. Hay una cosa que muy bonita, si entráis en la web de Movistar, hay dos términos que creo que están muy bien. Uno de ellos habla de un thriller emocional, que para un documental me parece que es un término muy adecuado para lo que vais a ver si seguís viéndola. Y la otra de ellas, y ahí por eso te doy la palabra, Fátima, es que el documental se plantea como un homenaje, en este caso, a todas las víctimas de aquel atentado. Entonces, Fátima, cuéntanos un poco cómo te planteaste estas cuestiones de sensibilidad, de punto de vista con respecto a las víctimas, al final de postura moral a la hora de afrontar los 8 de Irak. Bueno, pues muchísimas gracias, Alberto, y gracias a todos por asistir. Bueno, esto ha sido un proceso muy bonito, muy complejo, también duro, y José Manuel lo ha vivido conmigo también. Y bueno, yo antes de enfrentar un tema como este, que yo lo veo como una herida abierta, ¿no? Hace 20 años que ocurrió este suceso, pero para mí era una herida abierta en las familias, en los protagonistas. Y yo siempre que voy a hacer una obra de estas características pienso por qué y para qué. Es una cosa muy importante, ¿no? Sobre todo porque tiene un dilema moral muy importante. Nosotros trabajamos con historias en el género documental, trabajamos con historias cuyos protagonistas son personas reales, personas de carne y hueso, y hay que tener en cuenta esa línea de respeto, ¿no? Esas personas te están abriendo la puerta de sus vidas, su intimidad, te van a contar su historia y ellos tienen que confiar en ti. Y si ellos confían en ti, tienes que realmente crear una relación de reciprocidad
y tienes que darles lo que ellos esperan también. Entonces, mi intención en todo momento cuando iba a contar esta historia era ayudar a cerrar esa herida, ¿no? Poner un pozo de paz en todos, en las familias, sobre todo, ¿no? En los protagonistas, porque una guerra causa muchísimo dolor y especialmente un evento como este puede generar una herida tan grande que cómo se afronta eso, ¿no? Entonces, mi desde dónde siempre ha sido, o sea, mi el por qué ha sido siempre, ¿por qué ocurre esto? ¿No? Analizarlo profundamente, qué conclusiones podemos sacar de ellos, qué podemos aprender de un evento como este y sobre todo cómo podemos generar paz alrededor de un evento como este. Incluso José Manuel, una cosa muy bonita que ha ocurrido a lo largo de este proceso, ¿no? Yo hice la serie, sabía que José Manuel no la había visto, que es un protagonista esencial de esta historia, y hablamos después de un año. Ni él se atrevió a hablar conmigo, ni yo con él, ¿no? Porque no sabía muy bien cómo afrontar el momento y cuando hablé con él, pues sentí que él había recuperado un poco de paz, ¿no? Familiares llamaron, mensajes de agradecimiento y ese es realmente el objetivo, ¿no? Exponer un tema que ha causado mucho dolor en todos lados, entender por qué, aprender de ello y de alguna manera cerrar esa herida y poner paz. Ese era un poco mi objetivo. No es fácil porque cuando tú haces un proyecto de este tipo, además siendo documental, tienes que, digamos, cumplir con varias responsabilidades. Una es cumplir con la cadena. La cadena te va a pedir un producto de calidad, te va a pedir un producto que entretenga, que vea a la audiencia. Al mismo tiempo tienes que respetar las líneas éticas, ¿no? Ciertos límites. Que claro, podríamos decir, podemos ser morbosos y hacer una historia mucho más potente, pero ¿para qué? ¿No? Esa siempre me pregunta, ¿para qué? Cuando lo importante y lo esencial desde el punto de vista periodístico, desde el punto de vista documentalista, es generar algo que provoque paz, ¿no? Que eso es siempre mi intención, o que ponga luz un poco en la oscuridad, que esa siempre ha sido mi intención a la hora de crear y a la hora de hacer documental. Y no es fácil, ¿no? En el mundo en el que nos movemos, eh, pues generar luz donde hay tanta oscuridad, ¿no? Pero esa es mi intención y creo que como creadores de contenidos tiene que ser una responsabilidad y como jóvenes que sois, que imagino, ¿no? Porque no os veo, eh, es algo... Es que estoy hablando así a ellos dos y digo, no Ya. sé a quién hablo realmente. ¿Puedo girar? ¿Me dejáis Pero que gire un poco? Sí, ¿no? Ahora. ahora. Mira, te Bueno, dejamos así mejor. mirando un poco y Mejor. así. Así es mejor, así sé de quién estoy hablando. Vale. Bueno, justo en primera Em, línea no tienes al más joven, pero que es Florencio Domínguez, pero sí que... Bueno, pues creo que cuando yo estaba en la facultad, ¿no? No sabía muy bien, no tenía tantos medios, tanta información como vosotros, no teníamos internet, pero bueno, a lo largo de los años y de tantos viajes, tantas historias cubiertas, tantas, sí que me planteé mucho por qué hacía esta profesión y una de las conclusiones fue esa, ¿no? Hay tanta oscuridad, hay tantas noticias negativas, hay tanto dolor, cómo utilizar estas herramientas, ¿no? Cómo utilizar la comunicación, cómo contar historias para poner luz Ujú. en esos lugares, porque siempre hay luz, ¿no? Entonces, creo que esto es lo que se intentó con los 8 de Irak y espero que se haya conseguido, aunque tendréis que ver hasta el episodio Hay cuarto que para ver hasta el averiguarlo. cuarto, ¿eh? No vamos a dar aquí spoilers, pero de verdad, de verdad, de verdad, que merece mucho la pena seguir la historia. Como estamos hablando de contar el terror, ella ha hablado también Fátima de protagonistas. José Manuel, por un lado, tú inicialmente eras reticente a todo este tipo de cuestiones por razones obvias que tienen que ver precisamente con todo lo sucedido. Y por otro lado, aparte de contarnos qué viste, en este caso, ¿no? Para poder dar el paso a formar parte del proyecto y luego ya puestos, ya que lo hemos anunciado, ¿por qué no quieres ver la... Empieza si quieres por la segunda, que a lo mejor es Empiezo por la más... primera. Empiezas por la primera, que es más Empiezo por la fácil. primera, que hay que explicarlo también. Ujú, Evidentemente, a mí, eh, primero por deformación profesional. O sea, nuestras identidades al final no son conocidas y yo siempre he intentado mantenerme un poquito separado del foco porque evidentemente mi privacidad estaba por encima de todo eso. Eh,
aparte de eso, pasando a la segunda, básicamente es por eso, es un tema de privacidad. Yo nunca, evidentemente soy una figura relativamente pública en la Comunidad Valenciana, en razón soy presidente de la Asociación de Víctimas de Terrorismo de la Comunidad Valenciana y tengo cierta repercusión en los medios locales. Nunca había participado ni en entrevistas, ni en reportajes, ni en documentales a nivel nacional. Y esa hubiese sido mi intención, si no aparece Fátima por el camino. El por qué me convenció de participar, primero porque la conocí. Y evidentemente cuando conoces a una persona que tiene la mejor intención del mundo, que quiere contar la historia, con la máxima veracidad, que básicamente es el objeto fundamental del documental. Aparte de cerrar heridas, ella intenta contar la verdad o las verdades que hay alrededor del atentado. Y al conocerla, explicarme el proyecto, evidentemente yo le puse todas las pegas del mundo. Según fue avanzando, pues me fue convenciendo de cada vez más cosas y ya entraremos en más detalles más adelante. Y la última pregunta era... ¿No? ¿Por qué no? ¿Por qué no lo has visto? No la he visto porque realmente en todo este proceso de 20 años ya, este año se cumplen 20 años del atentado, a mí lo que más me ha afectado es el recuerdo recurrente. El recuerdo recurrente dentro o el recuerdo invasivo más que recurrente, que también lo es. Pero lo que más me ha afectado es el hecho de ese recuerdo intrusivo que no viene cuando tú quieres, sino cuando cuando tienes un problema de otro tipo, o cuando estás bien, o cuando te vas a dormir. Entonces, ese recuerdo, yo puedo contar el testimonio sin ningún tipo de problema, pero el verlo reflejado en imágenes, yo tengo, y sigo teniéndolo, y es, miedo a que eso me pueda llevar a los sitios de donde vengo, que no son los mejores del mundo, evidentemente. Yo estoy diagnosticado con estrés postraumático, nos llevamos muy bien la enfermedad y yo, pero yo no quiero probar mis límites, ya los he probado, sé dónde están y como estoy bien y me encuentro bien, de hecho estoy aquí, si no, no podría estar, entiendo que perdón, entiendo que el hecho de ver el documental me podría afectar. Entonces, para evitar ningún problema o algún recuerdo que me venga y tal, como estamos bien, ahí se va a quedar. No tentemos a la suerte. No tentemos a la suerte. En esto que cuenta José Manuel, Fátima, ¿puedes contarnos algo más precisamente de el proceso concreto a la hora de, bueno, en este entorno donde hemos visto, ¿no?, que hay que llevar un cuidado a la hora de acercarte a tal o cual protagonista, testigos? ¿Cómo planificaste la ingente cantidad de información que manejas? Porque hay muchísimos testimonios. ¿Cómo pensaste que podía ser la estructura narrativa? Siempre teniendo en cuenta cómo lo que tú querrías llegar a hacer podía verse limitado precisamente por lo que nos está contando, por ejemplo, ahora José Manuel, que es, oye, que estas cosas nos afectan. Bueno, pues efectivamente, Alberto, cuando vas a afrontar una obra documental siempre tienes que contar con la verdad, ¿no? Tienes que hacer una investigación muy riguroso y muchas veces decimos quién tiene la verdad, ¿no? La verdad tiene muchas aristas, muchos lugares, como dice José Manuel. Pero había una persona clave, ¿no? Que era José Manuel, y él era la persona que realmente podía contar cómo había ocurrido eso. Y puede haber muchas versiones, y mucha gente puede hablar de diferentes versiones, pero él era la persona que podía contarlo de manera más objetiva. Cuando es una obra documental, como te digo, tienes que buscar maneras creativas para ver cómo ir saliendo. No es como la ficción, que puedes crear cualquier cosa y ya está, ¿no? Entonces, para mí me parecía, bueno, era fundamental que apareciese José Manuel. José Manuel, como él ha dicho, ha sufrido una enfermedad
muy dolorosa, muy complicada, y entiendo perfectamente sus limitaciones, y al principio se negaba, ¿no? Entonces, para mí era muy importante su testimonio para poder contar bien la historia, ¿no? Entonces, ¿cómo se afronta esto? Con mucha delicadeza, con mucho cariño, con mucha honestidad, y acercándote a los personajes pues con el corazón abierto, ¿no? Con la mayor honestidad posible. Y creo que así es cuando se puede generar una relación de reciprocidad, y entonces la persona puede confiar en ti y tú confías en ella, ¿no? Y juntos pues vamos de la mano y vamos a contar esta historia de la mejor manera posible. En el caso de José Manuel, él no quería aparecer. Entonces yo decía, bueno, ¿y cómo lo vamos a hacer? Y yo le intentaba convencer, pero José Manuel. Y Es duro de entonces roer, ¿eh? encontramos una manera. Es complicadito. Sí, no, hombre, es normal. O sea, yo por otro lado lo entiendo. Digo, si es que si yo estuviese en su lugar, yo me negaría, ¿no? Entonces, ¿de qué manera podemos hacer esto juntos para hacer lo mejor posible, y sobre todo para hacer ese homenaje a todos sus compañeros, ¿no? Que ese era el objetivo, que antes no lo he dicho, pero mi para qué era homenajear a esas personas, ¿no? Darles su espacio, su lugar, su reconocimiento, para que todos sus familiares se sintiesen orgullosos. Entonces, en este caso, José Manuel no quería salir, entonces dije, bueno, José Manuel, ¿y por qué no tu voz? ¿No? Entonces, para mí, como es documental, es visual, ¿cómo vamos a integrar su voz para contar el relato? Entonces, nosotros recurrimos a las recreaciones de ficción de la forma más realista posible para relatar el ataque, y después utilizábamos una fotografía exquisita, beauties, que llamamos, ¿no? Para retratar la realidad en la actualidad, ¿no? Entonces decidimos hacer esos beauties, como yo le llamo, con José Manuel, sin que se tuviese que ver su identidad. Y entonces, bueno, pues es en buscar elementos creativos, cómo podemos contar la historia según van apareciendo ciertos límites. En este caso también lo que decidimos es, vamos a hacer un thriller, ¿no? Dices, ¿cómo haces un thriller en documental? Pues tienes que utilizar todas las herramientas, digamos, de la ficción, integrarlas en el documental y así crear la narrativa, ¿no? Que un episodio te vaya llevando al otro y que acabe en alto para que digas, ¿y ahora qué pasa? ¿No? Entonces, ese tono, el primer episodio es más contexto, pero después va cogiendo mucha más velocidad, y lo que se trata es de un poco ambientar ese mundo del espionaje, ¿no? De los servicios secretos, la intriga, el misterio, el no saber muy bien, pues también jugar con esos elementos para poder cumplir con ese otro objetivo, que es no solo contar la verdad, sino que el producto sea entretenido, que cumpla los requisitos de calidad de la cadena, y que sea una historia que pueda llegar a todo el público. Es decir, esta historia es una historia muy compleja, con muchos elementos históricos, sociales y políticos, y lo tenía que entender un gran público. Entonces esta era la manera, ¿no? de ir sobrepasando límites y conseguir esos objetivos. Por eso lo que insistí antes a los alumnos aquí presentes, que merece la pena seguir, precisamente porque hay una narrativa acumulativa, una narración Sí, acumulativa que va creciendo, hay sorpresas, hay ¿no? El final, por ejemplo, del sí, segundo episodio es de los que te deja, ¿no? Igual que la serialidad, con el cliffhanger, con la sí. boca abierta, que necesitas ver más, con lo cual creo que y hasta llegar al clímax. Dirígete a ella, que como Sí. yo no me lo estás contando, porque como No, no te la he visto. miro como interlocutor también. No, no, sobre todo esto es Vale. para ellos. Una pregunta más, Fátima, con respecto a eso. Aquí ya en el primer episodio hay momentos de recreación, ¿no? El momento del asesinato. Ahí en algún momento pensaste una alternativa para... O sea, ¿cómo fue el proceso creativo hasta llegar a esa solución? O si tenías alguna alternativa precisamente para contar el momento clave del que obviamente no Sí. tenías imágenes, tú tampoco. ¿Cómo hacíais eso? Claro, daros cuenta que esta es una historia donde los 8 protagonistas, bueno, pues no hay nada gráfico sobre ellos, hay 2 o 3 fotos, pero ¿cómo tú puedes empatizar con unos protagonistas si no tienes nada de ellos, ¿no? Entonces, por un lado, la narrativa de los personajes van creando a estos protagonistas, ¿no? Tú vas sintiendo empatía, les vas conociendo, vas sabiendo quiénes son, ¿no? Pero hacían falta más elementos visuales. Esto no es un podcast, es una obra audiovisual. Entonces, bueno, pues recurrimos a las recreaciones exclusivamente para ese momento. Pero ¿Y también esto es desde el inicio importante. teníais claro ese Sí, recurso? Eso sí, sí, ¿no? sí, sí, Vale. desde el inicio. Pero la cuestión es
cómo sí que había una duda ética también y moral, cómo hacer estas recreaciones para que la pueda ver la mujer de Alberto, la mamá de Carlos Baró, o sea, cómo podemos hacerlas para que no se sientan heridos o para que, porque lógicamente se hizo un casting y los personajes, o sea, los actores son lo más parecido posible, incluso podéis ver la foto que habréis visto al principio, la foto real y la foto de la ficción, y hay mucho parecido, ¿no? Entonces, imagino que para un familiar vivir eso, verlo tan realista, porque está rodado de una forma muy realista, pues puede generar muchas emociones y entiendo perfectamente por qué José Manuel no lo quiere ver. Entonces, lo que hicimos fue rodar con muchísimo cuidado, sin mostrar cosas que no hay necesidad, sin actings, con el mayor realismo posible. No tienes que ver, como en otras ficciones, ni sangre, ni cosas. Y al final lo ves y te metes dentro totalmente sin necesidad de caer en morbo ni de caer en cosas que podrían generar entonces sensibilidad en los familiares. Entonces, eso es un reto, ¿no? Cómo hacer una ficción que te la puedas creer y al mismo tiempo que no genere sensibilidad en los protagonistas o en las personas que están íntimamente ligadas a esa historia. Y al final, bueno, pues yo la verdad la primera noche que se emitió el primer episodio estaba un poco nerviosa porque pensaba, a ver cómo yo lo he hecho lo mejor posible, yo no, todo el equipo, porque esto no lo hago solo yo, no es un equipo muy grande de personas, lo hemos hecho de la mejor manera posible y efectivamente pues conseguimos ese balance y la gente lo recibió muy bien y no causó eh, pues esa sensación que yo quería evitar, ¿no? Que es revivir de una forma dolorosa eso, sino verlo desde otro lugar, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que se La luz en la consiguió. oscuridad de la que decías antes. ¿Tú, Sí. José Manuel, familiares tuyos si lo han visto o amigos? Familiares sí. Mis padres y mi hermano, sí, bueno, la familia de mi hermano, han visto la serie, evidentemente están contentos con el resultado. De hecho, casi toda la gente o por no decir toda, la gente que ha visto la serie eh, tiene claro que el relato es verdadero. Mucha gente que oyó mi testimonio, el testimonio inicial, en los primeros momentos después del atentado, me llamaba y me decía, es como si me lo estuvieses contando tú. Entonces eso ya refleja la veracidad que le ha puesto Fátima a la recreación. Y en líneas generales, la gente que lo ha visto está muy contenta con el resultado. Ella sabe quién lo ha visto también, gente del centro, y todos estamos contentos. Yo ya te digo, sin verlo y ya con haberlo hecho ya me sentía contento. De una forma u otra también me ha ayudado a mí a perder cierto pudor que sigo teniendo, evidentemente. Por otra, al hilo de lo que venía del dolor, yo no aparezco en la serie, y eso se lo repetía yo mucho a Fátima, porque dentro de toda la experiencia lo que queda es dolor. Dolor en 7 familias, dolor en la nuestra incluso, de vez en cuando, más mitigado, evidentemente, porque estoy vivo. Pero es cierto que si yo aparezco primero relatando un hecho en el que estábamos los 8, que es el atentado, y después aparece mi imagen completa, yo hubiese sentido pudor, porque pienso que mi presencia en una imagen, en el documental, hubiese generado dolor en las familias, porque mi presencia rápidamente les lleva... Evoca la ausencia. Evoca la ausencia. Entonces, yo no tengo necesidad de generar un dolor extra en gente que no se lo merece, evidentemente. Bastante han padecido y padecen con su falta. Entonces, ese es uno de mis pudores máximos. O sea, mi mayor reticencia a mostrarme es eso, el no generar más dolor del que ya se sufre en todo este proceso, que es un proceso muy largo, evidentemente. Esto cualquiera de los dos, porque al final tú como, digamos, viviste el asunto, Fátima desde el momento de la creación. Aquí sí es verdad que el público es bastante joven, ahora que sí que lo puedes ver, Fátima. Mucha gente no recuerda, no conoce los entresijos de la guerra de Irak, de todos aquellos años. Yo quería preguntar
preguntarte a ti, Fátima, como creadora, y a ti como alguien que le está dando también contexto a la propia miniserie, ¿cómo os planteabais el hecho de hacer divulgativo todo un elemento que efectivamente está en la columna vertebral de la historia, que es el thriller y con lo que pasa a los 8 de Irak? Pero hay un montón de elementos que, como dices, en el primer episodio se nota, pero hay una cantidad de testimonios, de expertos, de diplomáticos, de gentes del CNI, del ejército. ¿Cómo lograste o qué elementos en el proceso de producción hubo para intentar sintetizar una historia que necesitaba ese contexto? ¿Pediste más metraje o al revés, era lo que te daban? O sea, ¿cuál fue el proceso de lidiar la cuestión de thriller con la cuestión del contexto, que obviamente es Sí. inevitable para una historia como esta? Claro, bueno, el metraje era el que, digamos, antes de realizar una obra audiovisual, ¿no? Tú como creador pues planteas cómo la vas a contar o cómo la vas a estructurar, ¿no? Eso viene incluso antes de presentarlo a la cadena, ¿no? Tú te programas y tú dices, vale, pues esto va a contarse en 4 episodios y aquí, ¿no? Entonces, por un lado, esto es una obra divulgativa también que marca un contexto histórico, geopolítico, mundial muy importante, que es la guerra de Irak y la guerra contra el terror lanzada por Estados Unidos previamente, después del 11 de septiembre. Entonces, ¿cómo contamos ese momento tan impactante a nivel internacional y cómo lo acercamos al espectador? Entonces, la serie, por un lado, cuenta todos los acontecimientos desde la dictadura de Saddam Hussein, los atentados del 11 de septiembre, la guerra de Afganistán, la guerra de Irak y todo ese contexto, luego la guerra en sí, la posguerra, o sea, todos esos años es una línea temporal que va de principio a fin hasta las consecuencias, ¿no? Incluso tenemos dentro de la serie uno de los agentes de la CIA, que después, esto os voy a hacer spoiler, ¿vale? Mínimo, mínimo. Después descubriréis que fue el que interrogó a Saddam Hussein, cuando el que capturó e interrogó a Saddam Hussein, ¿no? Y otro de los agentes de la CIA que sale también, pues era el que llevaba todo el tema de Al-Qaeda. Entonces, se trata de hacer una línea temporal para poner en contexto dónde trabajaban nuestros agentes, en qué condiciones, que era también súper importante ver la peligrosidad, qué se movía, que además era un momento en el que se revolucionaron los servicios secretos, ¿no? Todo cambió. Y un poco, por otro lado, la historia de nuestros agentes, ¿no? Cómo se van mezclando esos dos mundos para crear una narrativa única que nos llevase pues, a lo largo de los 4 episodios. Entonces era muy importante contar ese contexto para entender la misión, para entender la labor y para entender todo lo que ellos se enfrentaban, que al final pues es una historia universal, ¿no? Es una historia muy grande y es una historia muy pequeña al mismo tiempo. Entonces era unir esas dos historias para crear algo único. Entonces, bueno, pues es muchísima investigación. Yo soy personalmente la que apasionada por estas historias, al final busco los personajes, veo quién puede hablar, hago las investigaciones. Me acuerdo que aprovechando una serie que estaba realizando sobre la democracia, estaba en Washington y contacté con gente de la CIA, y entonces voy encontrando personas, viendo y poniendo en mi cabeza cómo podemos contar esta historia, cómo podemos armar este guión, porque si veis el guión está hecho con muchas voces, ¿no? Y este guión no está preparado antes, esto se va preparando porque tú a lo mejor cuentas con una idea inicial en tu cabeza, pero el documental siempre te enseña que la realidad va a ser otra. O sea, tú tienes en tu cabeza, ay, voy a hacer esto con estas personas y luego la realidad te muestra otro y te da otras personas y tú con eso diferente tienes que contar la misma historia de una manera diferente, ¿no? Entonces, en el documental siempre estamos ceñidos a esa realidad cambiante y tienes que irte adaptando a ello, ¿no? Todo el tiempo, o sea, no te da tregua, es siempre ¿cómo se puede decir? Una incertidumbre, ¿no? Y ahí De hecho, pues íbamos adecuándonos, hasta, fíjate, empezamos sin saber si estaba José Manuel, sin saber si contábamos con ciertas personas clave, te hiciste de pero hay rogar. que confiar, ¿eh? Bastante. No, le estamos diciendo que se hizo de rogar. Se hizo de rogar, se hizo de rogar. Pero Muchos mira, yo cafés. estoy, esto, Me costó muchos cafés convencerme. y eso que yo no tomo café, pero No, tomaba no, pero que lo digo porque
quedábamos, ella se brindaba a acercarse a casa y Sí, nos tomábamos muchos cafés hasta que primero me involucró y después consiguió que participase en la forma en que participe. Evidentemente sí. no es a la entera satisfacción de Fátima, o no lo fue, pero yo creo que el resultado no es malo del todo Pero ahora tampoco. yo O veo lo sea que, mejor, ¿eh? ¿eh? Fíjate. Y ahora yo veo que es lo mejor, Ahora lo sí, mejor. ¿verdad? Sí, ¿Te sí, acuerdas cuando te lo sí. decía? Yo se lo Ahora repetía. veo que Digo, es lo mejor, yo sí, tienes no puedo razón. aparecer como protagonista de un evento donde somos 8 protagonistas y no puedo tener yo la voz de los otros 7 porque no sirvo para eso. O sea, no es mi función en esto. Yo si quieres te hago el relato en el momento en que yo estoy solo. Y el sonido, mi voz en off que aparece con los beauty, aparece después del cuando yo estoy solo ya. Entonces Ujú. ahí ya me brindé y le dije sí, sí, pero tampoco voy a salir en imagen. Y ella decía, pero ¿cómo te saco yo a ti? Y una cosa me acuerdo que cuando Fue estaba un viendo, reto, ¿eh? Fue un reto Fue un reto, creativo. sí, sí, sí. cuando... Él aparece en el cuarto episodio, ya lo veréis, pero fue un reto. Pero quedó muy bien, ¿veis? O sea, lo que os digo, el documental es Spoilers. una constante incertidumbre y es apasionante al mismo tiempo, ¿no? Porque tú te crees, por ejemplo, yo ahora iba a ir a Pakistán dentro de 2 semanas y ahora de repente se me cae todo y voy a Libia y ahora digo, madre mía, ¿y ahora cómo hago esta historia si es en Libia? Y ahora me dicen, no, pero en Libia... Entonces tienes que ir adaptándote y tienes que ir pues creando y pensando según, ¿no?, van ocurriendo las cosas. Ahí yo cuando veía el documental, con la cantidad de voces que hay, a veces sorprende, ¿no? Cómo tienes acceso a gente de la CIA, embajadores, hay todo un proceso de no solo de documentación, sino de acceder a agentes tan notables, ¿no? Como los que acabas de citar antes, de quien entrevistó, que interrogó, perdón, a Saddam. Ahí yo me acuerdo que establecía una especie casi de como si el proceso de investigación tuyo para hacerte con una historia fuera similar al que también se hace, ¿no?, desde los servicios de inteligencia, para que también se refleja, creo que es en el primer episodio y en el segundo, ¿no?, cómo vosotros tenéis que haceros cargo de cómo es un país, cuáles son las posibilidades de esto, de lo otro, tener un plan B, tener un plan C. O sea, hay casi un espejo entre la labor del cineasta en este caso y la vuestra. Al final los procesos son muy parecidos. Cuando tú vas a hacer o a realizar un trabajo como el nuestro en una zona determinada, lo primero que tienes que aprender es de la zona determinada, con qué personas te tienes que relacionar, cuál es el entorno político-social. Entonces, en ese sentido sí es análogo. Y estar Eh, abierto a cambiar el plan inicial porque... Evidentemente, una vez has hecho todo el plan inicial, la puesta en el terreno te enseña otras cosas. De hecho, aprendimos mal, pero aprendimos. O sea, en ese sentido, sí ha habido un proceso después de aprendizaje en el centro de cómo se debe acudir a ciertas zonas a realizar unas misiones que no eran, que, que son del centro, pero que no ocupaban todo el tiempo del trabajo O del sea, centro. entiendo, por lo que dices, que esto, obviamente tan trágico, ha cambiado muchas formas de trabajar de los últimos Sí, sí, 15 años o sí, 20. evidentemente tenía que ser así. O sea, aunque ya se estaba cambiando la forma de trabajo ya en la zona, porque evidentemente las condiciones las condiciones de seguridad políticas no eran las idóneas, evidentemente. Eh, sí se estaban haciendo ya cambios en el modo de operación, no voy a entrar en detalles, evidentemente. Porque nos tendría que matar. Y no estoy yo, No estamos para eso no estoy después de para Roma, matar no. hoy. Pero en cualquier caso, sí se empezaban a hacer cambios en el modo de operar, adaptándonos a las circunstancias. Evidentemente, la forma de aprender es en las zonas. No vale igual trabajar en Bosnia o en Kosovo que en Irak, que después en Afganistán, que en Libia. O sea, las circunstancias, evidentemente, son cambiantes y como Fátima, te tienes que adaptar a lo que venga. Tu plan inicial es uno
y el desarrollo del trabajo es otro, o sea, Ujú. que te puede llevar a un sitio completamente distinto. Sí, eso es algo que, digo, sobre todo, ¿no?, pensando en la gente que tampoco conoce probablemente tanto de la historia reciente, en este caso del mundo, no solo de España y de Irak, me parece que el primer episodio, que efectivamente es quizás más expositivo, necesariamente más expositivo, sí que creo que hace una labor estupenda de situar lo que estaba pasando también en ese entorno cambiante de la propia guerra de Irak, ¿no?, el hacerse con toda la estructura de un país y cómo eso genera una reacción. En fin, hay toda una serie de cuestiones que creo que el primer episodio funciona muy bien. Fátima, ayer cuando hablamos tuvimos una pequeña reunioncilla previa y una de las cosas, yo por hilarlo con lo que decía esta mañana Reyes Mate, que ya sabía que iba a hablar de estas cosas, le preguntaba a Fátima, ¿no?, por saltar a un tema un poco más genérico. Ella me dijo que no tenía ninguna, pero bueno, me gustaría que, ¿te acuerdas cuando te preguntaba de referentes o cosas que te hayan gustado en el ámbito del documental? Sí que hablamos de The Act of Killing, La mirada del silencio, estos dos documentales muy duros sobre, en este caso, perpetradores o victimarios en el caso de Indonesia. Citamos en algún momento a Claude Lanzmann, del que se ha hablado bastante esta mañana con Shoah. Me interesaría, ya que estamos también con alumnos, algunos de ellos estudian audiovisual, muchos van a terminar la carrera de periodismo, ¿qué referentes en cuanto a mirada, si queremos llamarlo así, moral, manejas, te gustan a la hora de crear esta idea, que lo hemos dicho, ¿no?, al presentar este documental que se plantea directamente como un homenaje? ¿Qué cosas dices, jo, me gusta esto, me habría gustado que se pareciera a esto otro o no? Bueno, la verdad, Alberto, como te dije ayer, en ese sentido me encanta el cine documental y veo todo lo posible, pero no tengo muchas, o sea, no tuve ninguna referencia para hacer esto, ¿no? Por así decirlo. No pensé, esta es mi referencia para hacer este documental yo simplemente me dejo guiar por la intuición y un poco por donde me va llevando. Sí que llevo muchos años en esto, vengo del mundo del periodismo, he visto cosas muy duras, he recorrido todo el mundo desde que tengo 20 muy pocos años. Tengo ahora 46, o sea, son 20 y pico años viajando por el mundo, contando historias, viendo cosas muy duras y yo empecé a hacer esto básicamente por lo que os he comentado, ¿no? Eh, Había una necesidad dentro de mí de contarles historias desde otro lugar. Normalmente lo que hago es cine social, historias de denuncia, de corte internacional, muy enfocada en los derechos humanos, o si hay una historia particular, aportar luz a esa historia, ¿no? Ese ha sido siempre. Entonces, todos los cineastas, que hay muchos conocidos o muchos documentales conocidos como The Art of Killing o Cartel Land o Retrograde, que la habéis visto ahora, que ha ganado 3 Emmys con el momento que es espectacular cuando salen las tropas americanas de Afganistán, para mí son una inspiración, ¿no? Todos ellos. Pero me he nutrido pues, a lo largo de los años de ver muchas cosas, muchas injusticias, muchas historias que te mueven el corazón y sientes Ujú. que hacer algo, no sé si hacer algo, pero al menos poner voz, denunciar y aportar luz y visibilidad, que esa es nuestra misión como periodistas y cineastas, pues sí, ¿no? Desde ese lugar sí que podemos hacer algo y Ujú. esa ha sido mi referencia. Kapuczynski. Kapuczynski es una referencia. Aquí se lee en primero, no sé si está Bea o se Sí, solía sí, leer, ¿no? ¿Se sigue leído, leyendo, leído. chicos? Ya no. Vale, pues Un la he día más pifiado. con vida. Tú como espectador, José Manuel, ya sé que este no lo has visto, pero como espectador y en este caso y también como víctima, ¿qué elementos le pedirías a una historia que tratara estos temas tan sensibles? No en esta concreta, No, que ya en esta en sabemos que concreto. Fátima ha sido No, pero ideal contigo. sí es cierto que en un tema tan sensible, en mi caso es que no puedo separar, mi referencia es esta. Correcto. Entonces no me puedes pedir que haga una referencia, pues, mi referente en el mundo de los espías es James Bond. Y, Que y está resulta en decadencia. que está en decadencia, y resulta que no es verdad. O sea, que ese mundo es mucho más tranquilo y más normal de lo que nos parece. Es cierto que en el cine documental y no suelo consumir mucho, por lo que hablábamos antes, no suelo ver casi nada relacionado con el terrorismo
ni relacionado con el mundo de los espías Por evocación. por evocación, sino básicamente porque la realidad supera la ficción, siempre. O sea, es tremendo y es así. O sea, incluso en el documental, la recreación tan perfecta no tiene absolutamente nada que ver. O sea, en el relato, evidentemente sí, ¿no? Pero no tiene nada que ver con la crudeza del momento. No hay sentimientos, no hay nada, es frío. O sea, son las imágenes que pasan por el atentado son completamente frías. Entonces, eso, reflejado en la pantalla, conseguir que eso acerque al espectador es tremendamente complicado. No sé cómo lo has conseguido, de verdad, porque realmente ella lo sabe porque hicimos un briefing de puesta en común del guión. ataque en sí. El ataque es, y el relato que yo hago es lo más frío del mundo, es un informe. O sea, porque aparte me protege a mí el relatarlo de esa forma, pero el intentar, por eso ya te digo que en cine documental y sin verlo, entiendo que es la forma de hacerlo es eso. Primero, teniendo buena intención. O sea, buenas intenciones en el sentido de quiero contar una historia, la quiero contar como yo quiero, pero voy a manejarme en estos parámetros. Respeto a todos, porque en este caso hay muchos elementos implicados. Está el Centro Nacional de Inteligencia, están mis compañeros y estoy yo. O sea, y por ese orden. Bueno, por ese orden serían los compañeros, el centro y yo. Y ella ha tenido siempre un respeto tremendo, independientemente de la interpretación, porque evidentemente es una creadora y crea lo que quiere. Pero lo ha hecho desde el respeto a las instituciones que a mí me importan, que son mis compañeros, el centro al cual he pertenecido 20 años, y a mi persona, que tampoco me merezco mucho mal, ¿no? Sí, hombre. Entonces, a partir de esa base, a partir de querer contar la verdad, apoyarse en fuentes que soporten esa verdad, porque no Rigor. es mucho rigor. Ujú. Y poniendo mucha buena voluntad por parte de todos, pues yo te digo, yo fui bastante complicado. Ella decía, tienes que hacer esto, yo no voy a hacerlo. ¿Cómo lo hago? Tú creas, yo no, yo pongo pegas. Yo pongo Yo límites. pongo límites, o sea, fue un límite tras otro, de verdad. Los No sé límites cómo me espolean aguantó. eso digo muchas veces a los alumnos en las prácticas, los límites espolean la creatividad, el ingenio. Mira, esto que cuentas Eso me es. recuerda, no sé si está aquí la hija de Fernando Buesa, he comido en la mesa de al lado, pero no está. Ha Bueno, salido ya. pues hay un documental estupendo de los primeros que que encaró el tema del terrorismo en España, que se llama Asesinato en Febrero, que cuenta la historia del asesinato de Fernando Buesa y de su escolta. Y me acuerdo de una reunión, yo entonces tenía por la edad de muchos de los que estáis aquí, en una conferencia, perdón, en San Sebastián, estaba el director, que era de Terry Ortega, aunque lo producía Elías Querejeta, y me acuerdo que él contaba cómo fue capaz de que el abuelo, en este caso, de uno de ellos, y luego también la familia de Fernando Buesa, le abrieran las puertas de su casa, de su vida, de su historia, precisamente porque él fue el primer día con una aluviada ahí para el señor, porque es un tipo que trabajaba en la parte rural de Álava, y tuvo que ir muchas veces a ganarse, ¿no? Que es un poco lo que tú dices, hasta que él viera, oye, que esta gente tiene una mirada limpia, decente, rigurosa para el tipo de cosas que a mí me han llegado pues a la tristeza más absoluta, como en el caso de uno perder el padre, o en el caso del otro de los, ¿no?, que entrevistan, era perder un hijo o perder un nieto. Entonces eso me lo ha recordado ahora que estabas contando constantemente, ¿no?, ese ganarse, o cómo Fátima, precisamente por su integridad, consigue que tú entres Sí, porque en algo que no querías. no, es que yo no quería participar en absolutamente nada. O sea, en absolutamente ¿Verdad? nada, no. Sí les iba a ayudar en el relato, evidentemente, porque yo soy el primer interesado en que si algo, porque otra de las cosas que he aprendido, y esto no es de mi profesión, esto es en el trato con las víctimas, es que tiene tal poder la imagen que si a una persona yo le cuento el relato de viva voz y después veo una imagen que no se corresponde con el relato, la imagen es la real, ¿eh? Ujú. Entonces, yo le hacía mucho hincapié, tiene que ser real, incluso, no sé si recuerdas en una, me voy a girar, pero no te estoy mirando. No sé si recuerdas
en uno de los momentos en que estábamos hablando del guión, que el director de exteriores, el director de la acción quería Sí, sí, sí. introducir una explosión. Dice, tengo que meter una explosión. Digo, no existe No, una no, no. explosión. Dice, es que cinematográficamente llama mucho la atención y capta la atención del espectador. Digo, pero si no existe, no puedes meter No, no, algo que no, no es verdad. existe en algo, Para nada, sí, es verdad. Sí, sí, en sí. algo, El en tema un relato que surrealista muy queremos hacer conforme real. a lo que dijo José Manuel. La verdad ¿Eh? es que eso Claro, era muy importante para todos, ¿no? el hecho, Porque El rigor. respetar su figura era primordial, ¿no? Ujú. Era un objetivo fundamental. Entonces, respetar su figura era respetar la verdad, ¿no? Y gracias a él pues lo conseguimos y aquí te agradezco públicamente, ¿no? Tu colaboración porque sé lo duro que ha sido esto para ti. Para mí hacer esta serie ha sido un viaje emocional muy importante también y del que he aprendido muchísimo y te agradezco muchísimo que hayas abierto la puerta de tu historia, de tu corazón y hayas podido compartir eso con nosotros, ¿no? Así que gracias porque a mí me llenó el corazón cuando supe que esto te había ayudado de alguna manera, ¿no? Al final esa es mi intención, quiero Jo, decir. Fátima, con Así un que, speech así casi, pero hay no, que ahora, terminar, pero es no, que no. podemos dar paso a alguna pregunta, ¿no? ¿Eh? No, por eso, yo estaba contando más o menos, pero es que has hecho ahora algo tan sentido que es que la verdad No, es es lo que que siento, o realmente, sería un sea, aplauso. no, gracias, espérate que gracias, le voy a devolver la pelota que me ha hecho. O sea, esto no. gracias, sí, sí. Eh, realmente a mí sí me ha ayudado, no me ha ayudado a recorrer el camino que vengo recorriendo desde hace 20 años, pero sí me ha Claro. ayudado a romper ciertas barreras mentales que tenía yo. De hecho, a partir del documental, eh, sí yo hago testimonios en colegios, universidades, eh, y a partir del documental sí me encuentro mucho más cómodo haciéndolo que antes. Antes siempre estaba en segunda fila organizando, pero a partir del documental sí me he encontrado con la suficiente fuerza y la soltura. Porque claro, después de 4 horas de grabación de la conversación, pues uno coge un poquito de soltura. Y entonces eso también se lo tengo que agradecer a ella. También le tengo que agradecer y sobre todo el cariño que le ha puesto a la obra. De verdad, porque es que se le notaba que lo hacía con todo el cariño del mundo y eso trasluce Y se ve en el se resultado. refleja en el resultado final. O sea que, Ujú. vale, de vuelta De estás. vuelta estás. Gracias. Venga, tenemos tiempo para preguntas, inquietudes a cualquiera de los dos. Ahí veo dos manos. Primero camiseta verde, por ejemplo, que está más cerca. ¿Justo dónde estás? Vea. Ah, Buenas, ¿qué tal? Soy Buenas. Lucas Domaica. La pregunta va para ti, José Manuel. Me gustaría saber si quedan 2 meses para cumplirse justo los 20 años. Si ha habido algún día de todos estos que no hayas pensado en ese día y si es así, ¿cómo lo has llevado? Vale. Mañana no voy a pensar. En el resto todos, evidentemente. ¿Cómo lo he llevado? Pues a veces muy mal en los primeros momentos. El proceso, voy a hacer un pequeño, muy pequeñito, para no, para responder rápido y que haya más preguntas. El proceso es un sub y baja. En los primeros momentos estás muy bien, después hay un momento que estás normal y en mi caso, que no tiene que darse igual en todas las, en mi caso hubo un momento de crisis que se dio en el quinto año, o sea, no fue inmediato, 5 años después. Eh, evidentemente yo sé por dónde he pasado, pero todos los días. No me levanto y digo, es que he estado en Irak aquí he pasado por esto, pero en algún momento del día sí pasa por mi mente, es evidente. O sea, no tienes que vivir con ello. Ya te digo, no hay día que no piense quién soy. Lo normal es que no pase absolutamente nada. O sea, que tengo asumido que esto forma parte de mi vida y va a formar siempre. Y por ahora, ya te digo, desde el año 2013 hasta ahora no he tenido ni recaídas ni nada. No estoy bien.
Vale, y tengo ya la segunda. Ya que estás. Un clásico. Ya que tengo el micrófono, abuso. Creo, supongo después de escucharte, es que no habrás leído mucho sobre todo lo que sucedió, el tratamiento que le dieron los medios durante esos días. Entonces, No lo he leído, pero sé el tratamiento que le dieron los medios, porque mi madre, como buena madre, lo primero que hizo es hacerme un libro con todos los recortes de prensa. Entonces sí leí, pero básicamente al tercer artículo corté. Sigue con la pregunta. eso es, has hablado que el documental se ha hecho muy bien. A ver qué fallos, si hubo fallos, pudo haber durante el tratamiento, durante esos días. No, más que fallos es falta de información. Evidentemente, a mí no me puedes contar lo que pasó. Entonces, los periodistas en la zona cogían 2 puntos veraces y novelaban en medio. Os cuento un caso para que veáis el poder de los medios. Después de muchos días, pues yo que sé, pasó un mes desde el atentado hasta... Y hablando, estaban mis padres, mi suegra, y me dice mi suegra, joder, qué mal lo tuviste que pasar detrás del matorral. Digo yo, Justina, ¿qué matorral? Dice, joder, que es que en el ABC escribieron que tú te escondiste detrás de un matorral. Digo, pero si no había ni un puñetero matorral, si lo más cercano era un árbol a 600 metros. Dice, joder, pues si lo dice el ABC, será verdad. O sea, ese es el tratamiento de los medios. O sea, que no es faltar a la verdad, es sencillamente tengo que hacer un artículo. Entonces cojo 2 puntos o 3 veraces y sobre eso desarrollo un artículo. Gracias, Lucas. ¿Quién va? Hola, buenas. Lo primero, me llamo Sier, muchas gracias por esta charla. Quería preguntar, me imagino que durante todo el proceso de rodaje ha sido un enorme aprendizaje. Yo quería preguntar, si podéis resumir un poco, ¿en qué diríais que habéis, o qué enseñanzas habéis extraído cada uno del otro a partir de este momento que habéis estado trabajando mucho juntos? Gracias. Empiezo yo, que acabo antes. No te dejes embaucar por Fátima. Y ahora ella. Bueno, pues para mí, pues cultivar el agradecimiento, lo que os he dicho antes, o sea, ha sido... José Manuel era, lógicamente, y yo lo entendía perfectamente, era un no, y es explotar la creatividad para ver cómo contar esto con un medio no. Entonces digo, bueno, pues ha sido eso, ahondar ahí dentro y decir, bueno, venga, ¿cómo vamos a contar esto? ¿Cómo se puede dar la vuelta a todo para hacerlo posible? Y bueno, pues él me llevó ahí y ha sido un establecimiento, una relación bonita, de confianza, de agradecimiento. Y bueno, cuando le escucho y le digo que aunque sea un poquito de algo le ha servido, pues le agradezco muchísimo, y a mí también, por supuesto, a mí también me sirve muchísimo, porque sobre todo a nivel humano, no a nivel profesional, sino a nivel humano, que eso es lo que nos llevamos todos al final. La profesión es una cosa, ¿no? Pero la experiencia a nivel humano es lo importante, ¿no? Con lo que te vas cada noche a la cama y hablas con la almohada, ¿no? Entonces, dormir tranquilo y saber que has hecho todo lo mejor posible y respetando a las personas que te han abierto la puerta a sus vidas es lo fundamental. Fátima, porque ahora soy yo el que abuso de una pregunta a raíz de lo que decía Sier. ¿Hay algún elemento con el que no te hayas quedado contenta o que dices, jo, aquí no lo hicimos del todo bien? ¿Algún elemento que digas, jo, para la gente que lo va a seguir viendo, en esto podía haberlo hecho un pelín diferente o no me he quedado del todo contenta? No. Fantástico, oye, pues eso estar orgulloso de la obra, muy bien. Lo haces y en su momento estuvo bien. Cualquier director, tú le preguntas y siempre te dirá, hubiera hecho esto de otra, todas las obras las hubieras hecho siempre de otra manera. Yo, o sea, no, estoy muy contenta, no veo nada, toda la experiencia ha sido maravillosa, todo el equipo y la relación con todos los personajes, hemos aprendido muchísimo y no cambiaría nada, pero yo creo que la vida de uno, que puede cambiar, pues nada, o sea, todo es fantástico, sea lo que sea, todo es Qué fantástico. optimismo, O así sea, da gusto, ¿eh? es que es verdad. Más preguntas.
Aquí he visto a Adrián con la mano levantada también y detrás de Adrián, Y ahí hay una chica, si podéis pasar. sí. Pues primero Canseco o... Venga. Hola, soy Isabel Mesa. Todavía no he formulado bien la pregunta, pero era más de lo que acabas de decir. Fátima, con lo de trabajaste desde un medio no o un posible no o unos límites. ¿Cómo fue el proceso de saber hasta qué punto empujar o hasta qué punto intentar que la historia siguiera si tenías una persona que sabía que era una historia que no sabía si estaba listo para contar? Eso es muy interesante, eso es muy interesante, es una pregunta muy buena, porque uno se lo pregunta también a sí mismo, o sea, yo me lo preguntaba cada día, ¿no? ¿Lo intento o no lo intento? ¿O lo dejo aquí? Incluso, ¿voy o no voy? ¿Le llamo o no le llamo? No quiero molestarle, quiero, o sea, todo eso te lo preguntas y todo eso te lo cuestionas también. ¿Debería empujar o no? Entonces, bueno, yo creo que esas preguntas te las haces y al final te dejas llevar un poco por tu intuición y decir, bueno, voy a darle a esa persona el espacio también para ir viendo sin presionar nada. O sea, si tiene que ser no, pues no. También soy una persona que acepto bastante por esa costumbre que os digo de tener que irme adaptando a las cosas que me presenta la realidad, ¿no? Entonces, bueno, te lo preguntas, te lo cuestionas hasta dónde está el límite y le das a la otra persona el espacio para que también te indique ella, pues el límite lo tengo aquí. Bueno, pues lo respeto y entonces ahora con tu límite vamos a ver qué hacemos, ¿no? Es una conversación entre dos. Hombre, lógicamente no hay que forzar. Si la otra persona pues ves que no, definitivamente pues tú solo vas intuyendo y lo vas sintiendo, igual que él, ¿no? Él podría decir, pues mira, Fátima, nada y nada. Entonces hubiéramos tenido que hacer otra cosa, pero si él puso sus límites, se respetaron y se hizo de la manera que era bueno para esa persona, que al final es la importante, ¿no? Porque tú estás al servicio de la historia de ellos, ¿no? Eh, no es sobre ti, no es sobre el director, no es sobre ellos. Entonces, en base a ellos es en base a lo que tienes que construir y crear. Adrián. No sé si te he Sí, respondido. sí, ha dicho gracias. Lo que pasa es que le hemos quitado el micrófono. Gracias. Vale. Bueno, es que se respondió un poco más o menos mi pregunta con esto que acaban de decir. Mi pregunta es un poco más hacia nuestro interés como creadores de este tipo de historias. ¿Cuáles son las mejores maneras en las que podemos hacer sentir seguras a las personas que son o que han sido víctimas? Y eso, o sea, sé que hay que tratarlas desde el respeto, desde la empatía, con mucha educación, pero me gustaría como conocer a manera más concreta o más personal e íntima cuál es la mejor manera de ayudarlos y, o sea, justo de crear un ambiente de seguridad y de confianza en el que se pueda conseguir. Esa la voy a responder yo, que soy la víctima en este caso. Pues básicamente acercándote a él. Como si has estado en la charla en la mesa de esta mañana, Sara lo decía, las víctimas somos personas normales, no somos alienígenas soltados de Marte en paracaídas. Entonces, acercándote con el mismo respeto que te acercarías a otra persona a contar una historia sobre él, y a partir de ahí, y abundando en lo que ha dicho Fátima, respetando los límites que te ponga la persona. Hay gente más expansiva y gente más retraída y ya está. Y sobre eso, intentar buscar los recursos para completar tu historia si ves que con el relato que te hace o con la colaboración que te da no te llega. Básicamente eso, pero no acercándote como si fuésemos bichos raros, que no lo somos,
sino como una persona normal. Si tú quieres contar la historia de la chica que está sentada a tu lado, se la preguntarás normalmente, ¿no? Pues con nosotros igual. Nosotros ponemos los límites, eso está claro, pero nada más. Fátima, ¿algo ahí que añadir desde la perspectiva del creador? Bueno, yo creo que como yo lo veo cuando yo voy a afrontar un tema así, al final no es ni creador ni víctima ni nada, somos dos seres humanos, ¿no? Entonces, yo con José Manuel, igual que él ha compartido conmigo, yo he compartido con él, ¿no? Quiero decir, incluso cosas íntimas, ¿por qué no? Si en realidad somos dos seres humanos, todos venimos aquí a este mundo, vivimos una serie de experiencias duras, entonces abrirse desde la compasión de ser humano a ser humano y tener esa comunicación sin poner esa distancia de director, creador o esas etiquetas, ¿no? Es también abrir ese espacio de confianza, ¿no? Tú me cuentas a mí, yo te cuento a ti y bueno, pues estamos en este mundo, lo hacemos todo lo mejor que podemos, pero nadie nos ha dado el libro de instrucciones para vivir un evento así, ni para contarlo, ni para vivirlo, ni nada, ¿no? Y bueno, pues yo creo que desde ese lugar, sin etiquetas, como dos personas humanas, intentar hacerlo lo mejor posible. Va a tener que ser la última pregunta. ¿Hay otra más? ¿Dónde? Ah, vale, no, esa la he dado yo. Sí. No sé si hay alguna más, que levante la mano ahora y a lo mejor... Vale, buenas tardes. Muchas gracias por haber venido y por todo esto, es un privilegio. Y esta pregunta es para José Manuel. Después de tantos años, poder hacer un documental, hablar de las personas, de las víctimas, de no quedarse con el número, sino conocerlas. Por ejemplo, en el primer episodio se habla de Alberto, de cómo era, de la gran persona que era. ¿A usted le ha podido ayudar como que se conozca mejor el atentado y que se haga como justicia con la verdad? ¿O es como abrir una herida que le prefería que estuviera cerrada? No te preocupes. Puedes hacerme las preguntas que quieras, que de verdad que no. Pues ni lo uno ni lo otro. En mi proceso individual, evidentemente esto no me ha supuesto nada más que primero conocer a Fátima y abrir y romper ciertas barreras, pero no barreras psicológicas, sino unas barreras no tan íntimas, sino afrontar o más genéricas. Pues yo soy tímido, de verdad, o sea, parece que no, pues lo soy. He aprendido a enfrentarme al público, he aprendido pues, el cómo manejarme con una persona excelente, pero sin perder el respeto. Siempre he intentado un poquito más, pero eso desde el punto de vista de aprendizaje. Desde el punto de vista negativo no ha supuesto nada, de verdad. O sea, la herida es una herida que va cicatrizando, no se reabre. Ya, o sea, han pasado 20 años. Evidentemente, si hubiese estado mal, ahora seguiría mal. Evidentemente, cada vez que se trata el tema hay un cierto desgaste psicológico, pero no me supone un gran esfuerzo, de verdad. Esto no me ha reabierto nada. O sea, yo voy con mis prevenciones, evidentemente, pero mis prevenciones no son para conmigo, o sea, son más para con las familias y que no sientan, no se les genere ni más ruido, ni más dolor, ni ninguna circunstancia que les altere, de verdad. Básicamente es por eso, pero ya te digo, a mí no me supone un gran esfuerzo ni se reabre una herida si vivo con esto todos los días, entonces... Muy bien, José Manuel ha hablado ahora justo de... ¿Dónde? Venga, súper rápido. Delegada, 1 minuto. Hola, voy rápido. Mi pregunta va para Fátima, pero muchas gracias por venir también. Pregunto rápido, perdona. Entiendo que hay muchas historias en el mundo que merecen ser contadas, pero me gustaría saber, a ti como creadora de este tipo de contenido, ¿cómo llegas a las historias que decides contar y qué es lo que te hace decantarte a contarlas
o qué es en lo que te fijas para dar imagen a una historia? Uf, eso es compleja esa pregunta, porque, a ver, yo me fijo en muchísimas historias diariamente, ¿no? Hay algunas que es posible, que se dan las circunstancias para que se cuenten y otras no. Yo esta historia la tenía en mi cabeza hacía muchísimo tiempo, pero en este país no se daban las circunstancias para contarlas. Primero porque el género documental hace años no tenía mucho potencial aquí, y después pues por temas más de, bueno, pues miedos a que estos temas se tratasen de cierta manera, ¿no? Entonces, bueno, siempre me gustan los temas, como he dicho antes, de corte político, social, donde tú puedes realmente, o una historia que se ha quedado ahí en el olvido, de qué manera rescatarla para aportar esa luz de la que hemos hablado. Y esta historia, eso me llamó la atención porque yo pensé, lo primero que pensé, dije, wow, esto es una herida abierta, esto no se ha cerrado, esta gente se ha quedado en el olvido, ¿no? ¿Cómo rescatar de la memoria colectiva esa idea, ¿no? Y cómo darle a los ciudadanos, ¿no? Que conozcan esa parte de su historia. Entonces eso me interesa. Y bueno, pues son distintos temas, ¿no? Ahora mismo estoy haciendo una serie sobre el cambio climático, pero es lo mismo, ¿no? Analiza, digamos, el sistema político, económico. Entonces, pues hemos ido desde el Amazonas, el Congo, Bangladesh, muchos sitios para retratar la historia humana, pero al mismo tiempo ese análisis del sistema y de por qué estamos aquí, de dónde venimos, por qué estamos aquí y hacia dónde vamos, ¿no? Si no cambiamos. Y de nuevo toca esa parte del ser humano, de qué hacemos aquí, qué podemos hacer y por qué estamos en esta situación, ¿no? Siempre tiene esa parte de búsqueda, ¿no? O de cambio, ¿no? O de generar conciencia sobre algo, ¿no? Plantear cosas y preguntas que nos hagan pensar, no solo sentarnos en la televisión. Y bueno, todo nos puede hacer pensar, una ficción, cualquier historia de cualquier manera, no solo los documentales. Entonces, es generar el debate sobre temas de actualidad que te hagan replantearte tu posición como ser humano ante el mundo, ¿no? Es un poco ahí donde yo me muevo, ¿no? Pues con esa apelación a las preguntas universales que al final son las que llenan la ficción, la televisión, toda la cultura popular, creo que vamos a dejarlo. Fátima hablaba de, ¿no?, casi como metáfora, la herida abierta, que también lo habla José Manuel, y creo que como se ha visto en el documental, en lo que hemos estado hablando aquí, también mediante el entretenimiento, en este caso el documental, se puede encontrar cierta luz en la oscuridad, que es a lo que aspiraba este documental. Así que lo vamos a dejar aquí porque es la hora. Mañana a las 10 sabéis que tenemos a Jon Sistiaga, en este caso con Clara, que no sé dónde está moderándole, y luego ya hay otra última mesa redonda de hacer hablar a los verdugos. Así que gracias. Hasta mañana. Gracias a todos.